Nunca imaginé que salvar al hijo de un millonario cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía a cántaros, y el corazón me latía rápido. Casi podía sentirlo retumbando en mis oídos. Estaba en la calle, bajo un paraguas que no era suficiente para cubrirme del torrente. Las luces de los coches parpadeaban, reflejándose en los charcos. Entonces, vi la escena que marcaría mi destino. Un grito desgarrador atravesó el aire, un eco de terror que me congeló el alma. Corrí, empujando a la gente a mi alrededor. No sabía qué había pasado, pero el instinto me decía que debía actuar. Cuando llegué, lo vi. Un chico de no más de 17 años, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. El caos se desataba a su alrededor. «¡Ayuda!», gritó, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Su camisa, blanca y arrugada, estaba empapada y manchada de barro. Su mirada, con el brillo de una desesperación cruda, me atravesó. Era un aire de dignidad que iba en contra de cualquier expectativa. Entre la multitud, sentí como los murmullos crecían. Nadie se atrevía a intervenir. Sin pensarlo, me lancé hacia él. «Aquí estoy. Voy a ayudarte», le grité, tratando de infundirle valor mientras en mi pecho se establecía un nudo. Tomé su brazo, sintiendo su temblor. Su calidez contrastaba con el frío de la lluvia. En ese instante, supe que estaba transformando mi vida. En el fondo, en el estruendo, podía percibir que él era alguien importante. Lo llevé a un lugar seguro, donde las luces de los coches apenas llegaban y la lluvia parecía más suave. «Respira», le decía a él y a mí misma. Moría por saber quién era, pero el miedo quedó claro en sus ojos. Era una sombra que nos envolvía. ¿Quién era su padre? ¿Por qué no había nadie más a su lado? El silencio se volvió pesado hasta que una voz rompió la calma. «Es el hijo de Soriani», resonó. El nombre, como un trueno, hizo que los murmullos se convirtieran en gritos de asombro. «El hijo del mogul». La multitud retrocedió. De repente, todos estaban mirando. El chico se encogió, y sentí la presión de sus miedos. Miré a su alrededor. Ahora todos éramos testigos. Sabía que esto significaba algo más. Su paternidad, su fortuna, su fama. Guardé su secreto, pero supe que, en este instante, nuestras vidas estaban entrelazadas. ¿Qué haría a continuación? De repente, un coche negro apareció, abría las puertas como si fuera un portal hacia su antiguo mundo. La figura de un hombre mayor, imponente, apareció. La tensión aumentó. «¿Dónde está mi hijo?». Su voz vibraba con autoridad. Un temblor recorrió mi cuerpo. Iba a enfrentar algo mucho más grande que yo. «Lo salvé», respondí, y el impacto de mis palabras resonó en el aire. La mirada del hombre se posó sobre mí, y su expresión cambió. ¿Era sorpresa? ¿Gratitud? ¿O quizás algo más oscuro? «¿Salvaste a mi hijo?», preguntó, su tono cargado de incredulidad. En ese momento, supe que esto era solo el comienzo. Iba a descubrir secretos que nunca imaginé. Estaba a punto de ser arrastrada a un mundo que no conocía. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El hombre se acercó, su mirada penetrante parecía escudriñar mi alma. El chico a mi lado temblaba, no solo de frío, sino de una mezcla de ansiedad y alivio. En ese momento, supe que tendríamos que enfrentar juntos lo que estaba por venir. «¿Qué pasó?», preguntó el padre, su voz dejaba entrever una preocupación genuina, pero también una furia reprimida. Estaba a punto de contarle la verdad sobre la situación sin saber aún lo grave que se había vuelto todo. Estaba asustado, señor. Venía de una fiesta y perdí a mis amigos». La voz de su hijo, suave pero vacilante, cortó el aire entre nosotros. El hombre se volvió a mirar a su hijo, buscando respuestas en otra parte. Allí estaba un padre, tal vez por primera vez, sintiendo un temor que no había conocido. Algo en esa mirada hizo que mi piel se erizara.
Había un miedo más profundo detrás de todo eso. No me importa eso ahora, dijo Soriani, su rostro endurecido por la frustración. Lo que importa es que no te pase nada. Ven, sube al coche. Pero el chico se quedó inmóvil, anclado por un conflicto interno que se palpaba en el aire. No quiero irme, quiero quedarme aquí. Quiero saber. Su voz se apagó, como si las palabras quedaran atrapadas en su garganta. Miré a su alrededor y vi en los rostros de la multitud el morbo, el deseo de conocer más, de ver cómo se desmoronaba una vida perfecta. Sentí un impulso inusitado de proteger a ese chico, pero la figura de su padre lo devoraba todo. Él es quien me salvó, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sus ojos se posaron en mí con una mezcla de gratitud y miedo. Necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hablamos? ¿De qué? ¿Del peligro que nos amenazaba o del secreto que estaba a punto de salir a la luz? Antes de que pudiera decir algo, el padre se volvió hacia mí. ¿Tú? ¿Qué sabes de él? Una mezcla de desdén y curiosidad cruzaba su rostro. Su mirada era inquisitiva, pero podía ver el destello de aprecio, como si mi acción de salvar a su hijo le diera, aunque fuera por un instante, un sentido de confianza. Hablo de su bienestar, no de tus intenciones. Lo que no sabía era que la tormenta que se había desatado esa noche no solo había sido provocada por la lluvia. En el fondo, el mundo que giraba alrededor de los Soriani estaba manchado por secretos oscuros que amenazaban con devorarlos a todos. Mi cabeza daba vueltas mientras el miedo y la duda se entrelazaban en mi mente. Él va a necesitar ayuda, dije, tomando valor y buscando el respaldo en mis palabras. No solo física, sino emocional. Esto no es un juego diverso y no lo entiendo todo, pero te prometo que haré lo posible por cuidarlo. En ese instante, me di cuenta de que estaba dispuesta a asumir una responsabilidad que parecía desmesurada. Pero no podía dejarlo solo. Un susurro pausado se deslizó entre nosotros. No tienes idea de lo que está en juego, dijo Soriani, y por un momento me pareció que había algo más que simple preocupación detrás de su tono. Su expresión se volvió grave y seria, como si me advirtiera de que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, supe que el verdadero peligro estaba al acecho. La mirada de Soriani se oscureció, y de repente, en medio del caos, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, vestido con un abrigo negro que empapaba la lluvia, con una mirada gélida que se posó sobre nosotros. Su presencia era como un escalofrío en la espalda. Señor Soriani, hemos tenido un problema. Es una cuestión seria, dijo el recién llegado, tensionando el ambiente. La tensión fue palpable. Al darme cuenta de que mi salvación de esa noche había comenzado a tener repercusiones en otro nivel, temía haber desencadenado algo que no podría controlar. Y mientras el chico y su padre se sumergían en una conversación acalorada con el extraño, sentí como la ansiedad arrasaba mi pecho. El horizonte se oscurecía aún más, y lo que había comenzado como un acto de valentía se tornaba en una pesadilla que amenazaba con deslizarnos a todos hacia un abismo oscuro y desconocido. El hombre de abrigo negro tomó un paso hacia adelante, y la multitud se hizo a un lado como si un tsunami lo arrastrara. Su rostro era inmutable, pero en sus ojos había un brillo que me inquietaba. Una sombra de preocupación cruzó brevemente el rostro de Soriani al notar la llegada de este extraño, como si en su interior se desatara una tormenta cuya magnitud no estaba dispuesta a revelar. ¿Qué es lo que ha pasado, Severín? Luché por mantener la calma en mis palabras, aunque por dentro palpitaba la inquietud. El chico, que se había acercado un poco más a mí, parecía sentir el mismo tirón de temor. Los dos, unidos en esta angustia, compartimos una mirada que decía más que 1.000.000 de palabras. Era como si en ese instante osáramos soñar con un refugio, con la ilusión de que todo esto pudiera tener un final feliz. Esto se ha complicando. Las cosas no son lo que parecen, dijo Severín, su tono grave reverberando en el aire. Esos amigos de los que hablas, Demian, no deberían haber estado juntos. Sabes que hay reglas que romper, y ahora corren riesgo. El tiempo apremia. ¿Riesgo? Inquirió Soriani, su voz apenas un susurro. La impotencia se dibujó en su mirada, un reflejo del miedo que probablemente había estado acechando durante más tiempo del que podía imaginar. ¿Por qué no lo dijiste antes? Esto es una locura. El chico me tomó de la mano, buscando consuelo en un gesto tan simple como esa conexión física.
Su preocupación era contagiosa, y lo que había comenzado como un destello de valentía ahora se convertía en un mar revuelto de emociones. Quería gritar, hacer que todo esto terminara, pero sabía que las palabras no servirían. Sin embargo, al mirar su rostro asustado, entendí que mi papel estaba lejos de haber terminado. No podemos quedarnos aquí, interrumpí con más decisión de la que sentía. ¿Y si alguien más los está buscando? No podemos confiar en que esto se mantenga en secreto. La urgencia que sentía me empujaba a actuar, a proteger no solo a Damien, sino a mí misma de esta locura desenfrenada que había irrumpido en nuestras vidas. Severín me miró con cierta sorpresa, tal vez no esperaba que un simple acto de solidaridad despertara reacciones confrontativas. En cambio, Soriani tomó un respiro profundo, como si ese momento pudiera enseñarle algo que había olvidado. Tienes razón, dijo, su voz ahora más firme. Necesitamos unas respuestas. Seguiremos este camino sin más dilaciones. El chico, apretando su mano alrededor de la mía, asintió, su mirada afirmando que no estaba dispuesto a permitir que esa noche creara más sombras en su vida. En ese instante, su determinación me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había un camino que llevaría incluso hacia la luz. Estamos contigo, le prometí, sintiendo como una chispa de esperanza encandilaba mi corazón. Nadie debería enfrentarse a esto solo. Y justo en ese momento, la tormenta arremetió con más fuerza, el viento ululando como un lamento que parecía serle familiar a cada uno de nosotros. Severina sintió, la tensión todavía latente en su postura. Vamos entonces antes de que esto se vuelva incontrolable. Nos condujo hasta un vehículo que esperaba en la oscuridad, y mientras cruzaba la carretera, me di cuenta de que estábamos a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno que podría definir no solo nuestras vidas, sino destinos que no habíamos concebido. El peligro realmente está acechando. No solo por lo que ha ocurrido esta noche, Severín nos alertó, mientras comenzábamos a alejarnos del lugar. Sus palabras resonaban en mi mente, amenazando con romper la burbuja de protección que habíamos construido, llevándonos de regreso al enfrentamiento inminente con la dura realidad. De repente, el teléfono de Soriani vibró en su bolsillo, y una mueca oscura se extendió por su rostro al leer el mensaje. No puede ser, murmuró, y sus ojos se abrieron de par en par, reflejando el horror de lo que acababa de descubrir. Ellos saben dónde estamos. La noche tomó un giro escalofriante, y mi pulso se aceleró. ¿Qué estaban dispuestos a hacer para proteger sus secretos? ¿Qué riesgos tendríamos que correr para sobrevivir a los demonios que habían comenzado a despertar? El viaje, que había comenzado con esperanza, ahora se sentía como un descenso a lo desconocido. No sabía si estábamos escapando de algo más oscuro, o si la oscuridad simplemente había encontrado su camino hacia nosotros. La tensión en el vehículo era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. Severín conducía con determinación, sus ojos fijos en la carretera, mientras Soriani y yo permanecíamos en un profundo silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El sonido del motor era un eco sordo comparado con el tumulto en mi mente, preguntándome qué haría falta para mantenernos a salvo. Tenemos que ir a un lugar seguro, un sitio donde no nos encuentren, propuso Severín de repente, su voz más firme que antes, como si intentara anclarnos a la realidad. Yo conozco un refugio, un lugar que podría protegernos hasta que tengamos un plan. Es alejado, pero ¿qué? Interrumpí, ansiosa por obtener respuestas. ¿Es seguro? ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos allí? Lo suficiente, espero, respondió, su tono ya vacilante ante mi insistencia. No puedo prometer nada, pero es lo mejor que tenemos ahora. Al sentir su incertidumbre, un torrente de ansiedad creció en mi pecho, casi asfixiándome. La oscuridad que acechaba en el horizonte de mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Sujeté con más fuerza la mano de Soriani, buscando en su tacto un poco de fortaleza. Soriani, murmuré, buscando su mirada en medio del caos. ¿Qué piensas hacer cuando lleguemos? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos una estrategia. Necesitamos saber quiénes son esos ellos, quienes están detrás de esto. Su voz se apagó, incapaz de continuar. Era aterrador pensar que los desconocidos que amenazaban a Damien pudieran estar más cerca de lo que pensábamos. Unos minutos después, las luces de la ciudad se desvanecieron, dándonos la bienvenida a una noche más oscura. El ambiente se tornó opresivo, y las sombras se alargaban en el asiento trasero, como si estuvieran observándonos con expectativa. Severín tomó un desvío hacia un camino menos transitado,
y la sensación de aislamiento aumentó. A medida que penetrábamos en el bosque que rodeaba nuestro destino, el miedo se entrelazaba con un destello de esperanza. Sabía que, a pesar de lo desconocido, no tenía la intención de rendirme. ¿Cómo es que te metiste en todo esto, Severín? ¿Por qué ellos quieren atraparte? La curiosidad me impulsó a hacer esa pregunta, a buscar entender su conexión con el presente peligro. Hay cosas que no comprendes completamente, contestó evasivo, evitando mi mirada en el espejo retrovisor. Estar cerca de ellos de Dami en esa cercanía tiene un precio. Las familias de ciertos grupos no toleran que se rompan sus reglas, y yo he perdido más de lo que alguna vez imaginé por ser parte de este juego. Su voz se quebró ligeramente, y por un segundo, vi en sus ojos un destello de la lucha interna que enfrentaba. Soriani y yo estamos aquí por nuestro propio riesgo, insistí, sintiendo la necesidad de reforzar nuestro compromiso. Debemos estar juntos en esto. Sabemos que el peligro está acechando, pero no vamos a dejarte solo. La verdad fue que su angustia se había vuelto la nuestra, alimentando el fuego dentro de mí por proteger lo que podía. Los segundos se convertían en minutos mientras la carretera se desvanecía ante nosotros, y finalmente, solo el fruncido de la oscuridad era visible. Severín detuvo el auto frente a una casa oscura, el tejado cubierto de hiedra y con ventanas opacas que parecían observarnos. Llegamos, anunció, pero esa simple declaración era suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Al bajar del coche, la brisa helada me golpeó con fuerza, y miré a los lados con cautela. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que el peligro se manifestara. ¿Estás seguro de que aquí estaremos a salvo?, pregunté, sintiendo que cada centella de esperanza se desvanecía lentamente. Es todo lo que tengo, respondió Severín con una determinación inesperada, su voz sembrando una semilla de confianza en mi interior. Confía en mí. Lo hice. A pesar de las luces parpadeantes de mi duda, decidí creer que, al menos por ahora, podríamos ser menos vulnerables en este refugio. Mientras nos aventurábamos hacia la casa, un sonido a nuestras espaldas rompió el silencio, un crujido de ramas que prometía problemas. Me giré rápidamente, el corazón latiéndome con fuerza, y vi una sombra moverse entre los árboles. ¿Escuchaste eso?, preguntó Soriani, su voz un hilo de terror. Sí que fue. Severín se volvió, sus ojos escudriñando la oscuridad mientras la tensión cercó nuestras mentes como un hilo de amenaza. Lo que fuera que se acercaba hacia nosotros, estaba muy pronto. La sensación de peligro se intensificaba, y no me hacía falta decirlo, lo que estaba acechando podría poner en juego nuestra pequeña protección. Rápido. Dentro, ordenó Severín, mientras comenzábamos a correr hacia la puerta, cada paso pesado como una losa sobre mi pecho. Tras nosotros, la respiración de lo desconocido cobró fuerza, como un eco de lo que estaba por venir, resonando en las profundidades de la noche. La casa estaba cerca, pero la oscuridad detrás de nosotros tenía prisa. ¿Sería suficiente? Iba a ser esta una noche de promesas quebrantadas, y mientras la puerta se cerraba a nuestras espaldas, algo se desvaneció en la penumbra. Ojalá fuera lo último que veríamos. El interior de la casa estaba impregnado de un olor a humedad y abandono, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus paredes. Las sombras danzaban en la penumbra mientras nos apresurábamos a cerrar la puerta tras de nosotros, dejando atrás la amenaza inminente que acechaba en la oscuridad. El sonido del cierre nos envolvió como un escudo, pero no fue suficiente para silenciar el eco de nuestra ansiedad. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Soriani, su voz temblando como las llamas de una vela en un viento gélido. Sus ojos barrían la sala, buscando puntos de salida, analizando cada rincón. Sí, estoy bien, solo necesitamos calmarnos un momento, respondí, aunque la confusión y el miedo bullían en mi interior. Severín avanzó hacia la ventana, tratando de vislumbrar si había algo fuera, como si el espacio abierto pudiera ofrecer algún tipo de respuesta. La casa era un laberinto de muebles cubiertos por sábanas que parecían fantasmas en la penumbra. La escasa luz que entraba a través de las ventanas rompía el negro absoluto, creando patrones extraños que danzaban con cada movimiento. Este lugar parece estar deshabitado, murmuré, intentando infundir un poco de normalidad en la situación. ¿Cuánto tiempo pasó desde que alguien estuvo aquí? Bastante, contestó Severín, su tono sombrío. Pero tiene lo necesario para mantenernos a salvo por un tiempo. ¿Y qué hacemos después? La pregunta se deslizó de mis labios sin pedir permiso, la incertidumbre me hacía sentir más inquieta que cualquier sombra cercana. No podemos quedarnos aquí para siempre.
Soriani se acercó a mí, su mano buscó la mía y la tomó con firmeza. Debemos pensar en Damien. Él es la razón por la que estamos aquí. No podemos dejar que esto lo alcance. Su mirada intensa era un recordatorio de que había un objetivo más grande en juego. La importancia de proteger a un niño que nunca había pedido estar en medio de este caos, un niño que de alguna manera se había convertido en el hilo que unía nuestras vidas. No puedo dejarlo caer, musité, sintiendo una conexión profunda con él. El peso de la responsabilidad me golpeó, y me di cuenta de que no solo estaba luchando por mis propias esperanzas, sino también por las vidas de los demás. Mi compromiso se volvió más feroz. De repente, un ruido sordo resonó desde el exterior, una rama que cruje y una voz olvidada que intentaba hacerse un espacio en la bruma de la noche. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí, acurrucándose en una esquina de mi estómago. Quedémonos en silencio, dijo Severín, su voz ahora un suave susurro que parecía unirnos en un hilo de tensión. No podemos dejar que nos escuchen. Soriani me miró, y en sus ojos vi un despertar de valentía. La conexión entre nosotros había crecido en esta carrera frenética, en cada paso que tomábamos juntos hacia lo desconocido. Nos estábamos convirtiendo en más que compañeros de hazañas, éramos tres almas perdidas buscando la luz en la oscuridad. Mientras permanecíamos en silencio, la ansiedad se tornó en una chispa de esperanza que rebotaba entre nosotros. Era cierto, el peligro estaba cerca, pero nosotros también estábamos aquí, juntos. La fragorosa noche se convirtió en un lienzo sobre el cual dibujábamos nuestros murmullos de estrategia silenciosa. Cuando el sonido cesó, una sensación de calma nos invadió brevemente. Aprovechar el momento se volvió crucial. Necesitamos dividirnos las tareas, propuso Severín. Soriani, tú chequea la planta superior. Debemos asegurarnos de que no haya otras entradas. ¿Y tú?, interrogué, la preocupación insistiendo que no debía dejarlo solo. Yo me quedo aquí y busco alguna salida rápida. Sé cómo moverse por esta casa, aseguró él con una leve sonrisa que yo intuí como un intento de aliviar mis temores. Tras un ligero titubeo, asintí. De acuerdo, pero ten cuidado. La incertidumbre retumbaba dentro de mí, pero debía confiar en él. Mientras Soriani comenzaba a ascender las viejas escaleras que crujían bajo su peso, el instante se expandió y sentí una presión creciente en mi pecho. Miré a Severín. ¿Qué vamos a hacer si tenemos que enfrentarlos? No lo sé, admitió, su mirada desviándose. Pero ahora mismo, estamos aquí. Eso tiene que importarle a alguien, ¿no? Al final, aquella casa, a pesar de su naturaleza desierta, se convirtió en nuestra fortaleza temporal. En ese instante, sentí como si las sombras no solo estuvieran acechando, estaban esperando que nosotros tomáramos una decisión. Soriani regresó con un gesto furtivo. No hay nada arriba, pero encontré una forma de salir si necesitamos hacerlo rápido, susurró, y aunque el alivio momentáneo me abrazó, la realidad no se dejó arrastrar tan fácilmente. Bien, respondí con un nudo en la garganta. Pero, ¿a dónde vamos después? Un fuerte golpe contra la puerta interrumpió mis pensamientos, sacudiendo las paredes y encendiendo la adrenalina en nuestras venas. El sonido vibró a través de mí, como si hubieran escrito una sentencia de vida y muerte. Ellos están aquí, grité, un escalofrío recorriéndome. ¿Qué hacemos, Severín? ¿Qué hacemos? La mirada de Severín se volvió intensa, y no tuvo que decir más. Esto solo había comenzado. Cuando la puerta comenzó a ceder, supe que la lucha por nuestra supervivencia estaba a punto de estallar. No solo lucharíamos por nosotros mismos, sino también por el futuro de Damien. Era una batalla que no podía perderse. El eco del golpe resonaba en mis oídos, un tamborileo amenazante que parecía alentar la furia de mi corazón. La puerta, seca y carcomida, empezó a crujir como un viejo barco a punto de hundirse. «Rápido», gritó Severín, su voz tenía una cadencia firme que trataba de cortar la marea de pánico que se acumulaba dentro de mí. «A la salida. Ahora». Soriani tomó mi mano y tiró de mí, cada paso retumbaba en el suelo, como si la casa misma se quejara por nuestra intrusión. ¿Qué hacemos si entran?, balbuceé, sintiendo como el terror se apoderaba de mis pensamientos. ¿Y Damien? No pienses en eso, me instó Soriani, su mirada intensa repleta de determinación. Tenemos que salir de aquí primero. Después podremos encontrarlo.
Esa chispa de inspiración fútil me llenó de fuerza, pero la inminente realidad del peligro aguardaba al frente. Con cada empujón de la puerta, era como si el tiempo se alargara, como un chicle estirándose hasta el punto de romperse. Finalmente, un crujido más fuerte hizo que la madera se partiera y la entrada empezara a abrirse. Yo estaba al borde de dejarme llevar por la desesperación, pero entonces Severín silenció una vez más con su voz controlada. En la parte de atrás de la casa hay una salida hacia el bosque. Eso es a donde vamos, dijo, señalando la dirección con una mano firme. La idea de la libertad, de escapar de este lugar y del acecho que nos perseguía, se apoderó de mí como un resplandor en la penumbra. Corriendo, nos dirigimos a la parte trasera, pero algo me detuvo en seco. Un grito ahogado surgió de la garganta de Soriani. Me di vuelta, su rostro pálido reflejaba un terror que nunca había visto en él antes. «Él está allí», gritó, señalando hacia la entrada principal, donde una sombra oscura se recortaba contra el marco de la puerta. Era un hombre, imponente y autoritario, con una expresión que emitía pura malicia. «No podemos quedarnos aquí», palpitaba Severín mientras corría para colocar una mesa entre nosotros y la figura amenazante. «Afuera. Ya». Sentí que mi corazón se detenía. El terror se mantenía en su estado puro, pero por un instante, la conexión que compartía con Soriani y Severín pulsó más fuerte que el miedo. Eran mis aliados, mis defensores en esta oscuridad, y sin pensarlo más, comprendí que debía permanecer con ellos. «Y Damien», murmuré, el nombre salía de mis labios en un susurro, lleno de angustia. «No te preocupes por él. Primero debemos salir», insistió Severín. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el terror que sentía, sino por el abrumador deseo de proteger a aquel niño que se había vuelto un símbolo de esperanza para nosotros. Aún con la angustia bullendo en mi pecho, decidí que no podíamos dejarlo atrás. Entonces, la sombra avanzó, cada paso resonando como un trueno, y nuestras decisiones parecían concentrarse en un solo instante de claridad. «Soriani, tú y yo iremos primero», dije, tomando su mano con decisión. «Severín, quédate atrás y asegúrate de que nos sigan menos». Su mirada me transmitió confianza, y su asentimiento era la promesa de que lo haríamos juntos. Mientras el resistente cuerpo del hombre se acercaba, comenzamos a movernos. Severín, en parte, empujó la mesa al suelo, ofreciendo una oportunidad. La puerta, ahora más vulnerable que nunca, se convirtió en nuestra única salida. Al cruzar la entrada, una ráfaga de aire fresco me golpeó, trayendo consigo la fragancia del húmedo bosque. «Corre», dijo Severín mientras nos seguía a través de la oscuridad del exterior. Pero al mirar atrás, vi cómo la sombra de aquel hombre se convertía en un monstruo desatado que cruzaba la umbral, capaz de devorarnos en su oscuridad. Sin advertencia, la figura se abalanzó sobre nosotros, un golpe certero en el costado de Severín que lo hizo caer al suelo. «Severín», grité, pero el tiempo había vuelto a jugar en nuestra contra. Su cuerpo se retorció, como un papel desgastado, mientras luchaba por levantarse. La realidad se agrandaba y los latidos de mi corazón resonaban como tambor en el campo de batalla. «Vete», ordenó Severín, una mezcla de desesperación y coraje en su voz. «Salven a Damien». Fue un momento tan fugaz que el aliento se me detuvo. La decisión nos pesaba, como el tiempo mismo se detuviera. La esperanza y la desesperación colisionaron en un instante. Fue entonces cuando sentí que mi vida daría un giro irreparable. Una decisión que cambiaría todo. Un impulso irracional me llevó de regreso a aquel oscuro portal, hacia el peligro que amenazaba con engullir a Severín, y su mirada resonaba entre mis pensamientos. «No puedo dejarte». Las sombras estaban listas para alimentarse de nuestras decisiones y, en ese instante de confusión, me di cuenta de que el verdadero naranja en el que saldríamos de la oscuridad no era solo una lucha por vivir, sino un grito desgarrador por amar lo que aún teníamos que salvar. El aire fresco del bosque me envolvió, y aunque el terror nos acechaba, una especie de aliento de libertad me hizo avanzar. Sin embargo, mi mirada no se apartó del rostro decidido de Severín. Cada milésima de segundo que pasaba, cada respiración que tomaba, traía consigo el eco de su grito, su orden urgente. «Vete», resonaba en mi mente, como un mantra que se contradijo con el latido de mi corazón que deseaba permanecer a su lado. «No puedo dejarte», murmuré, aunque sabía que una parte de mí albergaba la verdad. Si me quedaba, era muy probable que ambos sucumbiéramos a la oscuridad que amenazaba con tragarnos. «Soriani, ven», grité, mientras el pánico y la decisión se entrelazaban en mi pecho. Sabía que él no podría soportar la idea de dejarlos a ambos atrás.
Un grito ensordecedor emergió desde la casa. Las paredes temblaban, en un último intento de atrapar lo que estaba dentro, mientras la sombra continuaba su avance. La escena era una distorsión entre la luz de la luna que comenzaba a iluminar el bosque y la oscura vorágine que habíamos dejado atrás. «Corre», le dije a Soriani, un impulso desgarrador guiando mis palabras. «Vamos a buscar a Damien». No había tiempo para discutir, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi en su mirada la misma lucha que me devoraba. El niño tenía que venir primero. Necesitábamos encontrarlo. ¿Y Severín?, preguntó Soriani, su voz temblando un poco, como si el peso del dilema los aplastara. Él se ocupará de él, respondí, sintiendo que las palabras se deslizaban con un sabor amargo. No podía estar segura de que Severín se quedara atrás, pero el destino de Damien pesaba demasiado. Con la decisión olvidando el miedo, los dos nos adentramos en el bosque, cada paso era una sinfonía de hojas crujientes y ramitas desgastadas. La noche se sentía viva, como si el bosque mismo se alineara con nosotros, invitándonos a escondernos y a buscar. Un sudor frío me recorría la frente mientras corríamos, ya nuestra voz se convertía en el eco de nuestros propios pensamientos. ¿Dónde crees que lo tienen?, pregunté, mi voz era un hilo de esperanza desgarrada. Severín dijo que lo tenían en la parte trasera antes de que pudiera terminar, una figura en el bosque brilló a través de la penumbra. «Es él», murmuró Soriani, sus ojos fijos en el pequeño que estaba de pie, aterrorizado, con el rostro manchado de suciedad y lágrimas. Damien, en su fragilidad, era lo único que realmente iluminaba esa noche oscura. Me lancé hacia él, sintiendo que la emoción chorreaba como un torrente. «Damien», grité, arrodillándome para abrir mis brazos. Él corrió hacia mí, aferrándose a mí como un náufrago a un tronco salvador. Sentí, en ese instante, como todos mis miedos se desvanecían, reemplazados por un profundo amor y protección. «Vamos, tenemos que salir de aquí», le dije entre súplicas mientras lo abrazaba con fuerza, pero su mirada, llena de terror, se volvió hacia el bosque, hacia donde había estado cuidando el peligro. «No. Está él», el hombre susurró con una voz que apenas se mantenía firme, me giré, el terror volviendo a mis venas como un veneno frío. «¿Qué? ¿Quién?» «Él viene», tembló Damien, el brillo de su inocencia replicando la amenaza que nos acechaba. Y en un instante, todo se oscureció a nuestro alrededor. El sonido de pasos resonó, junto con un siniestro susurro que llenó el aire. «No puede ser», grité, sintiendo como el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, el niño que estaba en mis brazos se apretó contra mí, y en ese momento, entendí que era la protección lo que realmente nos unía. «Necesitamos un plan», dijo Soriani, su voz entrecortada pero decidida. Justo cuando comenzamos a organizarnos, una sombra emergió entre los árboles, formando una figura que se volvía cada vez más precisa. Era él, aquel hombre macabro que había conjurado nuestro pánico. «Ya es hora de que el juego termine», pronunció con una sonrisa malévola que iluminaba su rostro en la oscuridad. El tiempo se detuvo, y la vorágine de mis pensamientos se agolpaba. En mi mente. La calma antes de la tormenta cernía sobre nosotros, pero dentro de mí, unas palabras emergieron: «No te dejaré ir». Mi corazón palpitaba con una mezcla de amor y un renovado coraje. Ya no se trataba solo de salvarnos a nosotros mismos, sino de proteger a los que habían encontrado refugio en nosotros. El conflicto se intensificaba, con el hombre misterioso y nosotros en sus garras. Este caos, está claro, no se había desvanecido y un nuevo desafío estaba por llegar. La necesidad de sobrevivir ahora se mezclaba con la obligación de proteger a Damien. Y mientras el hombre oscuro daba su paso final, comprendí que, tal vez, la definición de la valentía no radicaba solo en luchar, sino en abrazar lo que amamos al frente del peligro. Cuando el hombre dio un paso adelante, la atmósfera se volvió densa, como si la sombra que lo rodeaba también pudiera tocar el aire. Sus ojos destellaban con un brillo perturbador. Debía ser cínico, un depredador que se alimentaba del miedo que había logrado infundir en nosotros. La figura era un monstruo hecho carne, un recordatorio escalofriante de la fragilidad que, hasta entonces, había intentado ignorar. «¿Crees que puedes escapar de mí?», su voz resonó entre los árboles, una risa siniestra que se alzó por encima de nuestros corazones palpitantes. Damien se encogió aún más en mi abrazo, y eso me llevó a reflexionar sobre lo que estaba en juego. Nos habían marcado, y ahora podía sentir cada golpe de la realidad. No éramos solo 3 seres perdidos en el bosque. Éramos un estandarte de la resistencia frente al mal. «Retírate», grité,
sintiendo como el coraje se entrelazaba con la desesperación, me dieron fuerzas para hacer frente a la oscuridad. La presencia del hombre se erguía alta y amenazante ante mí, pero no podía retroceder. ¿Retirarme? Su risa se tornó en un eco burlón, un grito de guerra en la noche. ¿Y dejar escapar lo que siempre ha sido mío? El desprecio en su voz era inconfundible. Tu vida, la vida de este niño, es un simple juego para mí. Mientras el terror se apoderaba de mis sentidos, recordé las palabras de Severín, su voz resonó en mis pensamientos, recordándome que incluso en las situaciones más oscuras, siempre había espacio para la esperanza. Era una lección que me había impartido el hombre que había decidido sacrificarlo todo, y ahora yo debía ser la luz. No eres nada para nosotros, le grité, mi voz temblando pero firme, al mismo tiempo obligando a Soriani y Damien a mantener la calma a mi lado. La verdad era que no podía permitirme dudar. El miedo intentaba cerrarme las cuerdas vocales, debía actuar. ¿Qué harás? Se acercó un paso más, la bruma del miedo calando en mis huesos. La sombra detrás de él parecía cobrar vida, susurrando advertencias en cada dirección. ¿Escapar? ¿O pelear como la valiente que pretende ser? Su mirada se centró en Damien, y en ese instante supe que todo dependía de mí. La idea de que este ser sin alma pudiera hacer daño a Damien me llenó de una furia ciega, una rabia que me impulsó a tomar una decisión. Debemos distraerlo, murmuré a Soriani, manteniendo mis ojos en el hombre, mientras pensaba cómo podía hacer frente a su amenaza. ¿Pero cómo?, insistió Soriani, su voz casi un susurro. El temor también lo había afectado a él, pero sabía que había que actuar con rapidez. Correré hacia la dirección opuesta. Cuando lo atrape, ustedes deben huir hacia el arroyo, dije, sintiendo la urgencia de un plan que podría ofrecer una pequeña oportunidad de salvar a Damien. Es una locura, exclamó Soriani, su rostro pálido desgarrado entre la razón y la lealtad. No hay tiempo, grité. No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo. Este monstruo no nos dejará en paz. ¿Estás conmigo? Sabía que a pesar del miedo, había necesidad de actuar. Miré a Damien, y por un segundo, el miedo que lo envolvía se convirtió en compasión. A través de su mirada, comprendí que mi decisión era fundamental. Acepté que no podía mirar hacia atrás. Confía en mí, le dije, sintiendo el poder de esas palabras resonar en el aire. Juntos, podemos vencerlo. 1, 2, 3, conté, tomando una rápida inhalación que me llenó de una determinación renovada. En ese instante breve, el mundo se volvió borroso. Mis sentidos se agudizaron, y todo lo que sabía se redujo a una única verdad: necesitaría su fe mientras me lanzaba a la sombra que se acercaba. Ahora, exclamé, y sin pensar, me giré en dirección a la pérfida figura, corriendo lo más rápido que podía, sintiendo como el aire aplastaba mis pulmones. Detente, la voz del hombre resonó, su tono se tornó feroz y, en un instante, la calma se desmoronó. Sentí que alguna parte de él se disponía a atacar, y un escalofrío me recorrió al pensar en lo que podría suceder si no lograba distraerlo lo suficiente. La vida de Damien y Soriani dependía de mí. La condena del miedo y el desafío se extendieron. Con cada paso, era consciente de que, sin importar cuán oscuro se volviera todo, no estaba lista para rendirme. Por detrás escuché el grito de Soriani y el sonido del correr de pequeños pies. Ella había ejecutado la parte de su plan. El chico estaba a salvo al menos por ahora. Ven aquí, espeté, al ver que el hombre giraba hacia mí, y con cada sílaba, la presión del horror se intensificaba. Pero la luz de Damien en mi corazón era más fuerte, y entonces, sin previo aviso, el hombre alzó su brazo y el aire se volvió denso y pesado. Un destello de oscuridad se lanzó hacia mí, dejando entrever que el juego no había terminado. En ese instante, comprendí que no estaba solo enfrentando a este monstruo, el verdadero juego apenas comenzaba. No te dejaré ir, grité una vez más, sintiendo como el amor y el terror se entrelazaban en mi pecho. Todo lo que había elegido en este instante era un eco del sacrificio que Severín había hecho por nosotros, y decidí que sus pasos no serían en vano. Mientras todo se desmoronaba a nuestro alrededor, el futuro de todos nosotros dependía de una simple verdad: teníamos que luchar por nuestros seres queridos, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad. El grito resonó en el aire, desgarrador, y en ese instante, el tiempo pareció congelarse. La sombra se cernió sobre mí, envolviendo mi ser en un sudor frío que caló hasta los huesos. La oscuridad latía con una fuerza casi palpable, y casi podía sentir su aliento helado en mi piel.
Todo mi cuerpo se llenó de un ardor que no sabía si era miedo o valentía, pero no tenía tiempo para reflexionar. El atendido resplandor de mis pensamientos se desvaneció en el momento en que sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. El suelo tembló, y vi la figura del hombre oscurecer todo lo demás. Su media sonrisa, inhumana, se amplió mientras se acercaba, como si hubiese recibido todo el poder de la oscuridad que lo rodeaba. ¿Ves? No hay escapatoria, susurró con esa voz inquietante, como un eco de mis peores pesadillas. Siempre has sido una presa lista para el sacrificio. La presión creció en mi pecho. Sentí la desesperación asomarse como una ola furiosa. Pero en medio de esa desesperación, el rostro de Damien se dibujó en mi mente, su sonrisa, su risa genuina, el brillo de sus ojos inocentes. Era como un faro en la tormenta, y aferrarme a esa imagen se convirtió en mi salvación. «No me toques», grité, ahogando la sensación de impotencia con un grito que resonó en el bosque. Agrupé todas mis fuerzas y, en un momento de pura energía, salté hacia un lado, buscando evitar su ataque inminente. El suelo crujió bajo mis pies, y el aire vibró mientras corría, dirigiéndome a una dirección desconocida. Mis instintos me guiaron y, a pesar del miedo que me envolvía, el instinto maternal se encendió. Debía proteger a Damien y Soriani por encima de todo. Presioné adelante, no importaba cuántas veces tuviera que dar un salto, no podía rendirme. La oscuridad podía intentar consumirlo todo, pero aún se escuchaba una chispa de esperanza entrelazada con la urgencia del momento. Detrás de mí, los pasos de Soriani resonaban, pero me detuve un instante, buscando la seguridad de su presencia. Colocando mi mano en su brazo, encontré la conexión que necesitaba. Sigue. No podemos parar. Encuentra a Damien y cúbrelo. Yo los alcanzará. La determinación brilló en sus ojos, pero la ansiedad no se desvaneció. Ten cuidado, gritó mientras se alejaba, y esa pequeña muestra de fe en mí me dio un nuevo empujón, un ardor que ardía en mi pecho. No miré atrás. Corriendo entre los árboles, mis pensamientos se volvían nubosos. La pregunta persistía, ¿cómo vencer al hombre que representaba todo el mal del mundo? Una idea, una chispa de locura, cruzó mi mente. Era casi ridículo, pero mi amor por Damien me llevó a ella. Debía encontrar su debilidad. Si podía hacerlo, tal vez tendríamos una oportunidad. La rabia crecía en mí al recordar las palabras del hombre, aquellas que amenazaban la vida del niño. La urgencia palpó todas mis inseguridades, mientras la sombra iba perdiendo terreno tras de mí. «Maldito seas», vociferé, la furia fluyendo como ríos ardientes en mi interior. Pero las sombras se retorcían y danzaban en los bordes de mi visión, y la risa burlona de él resonaba, un eco interminable. Cada paso que daba era un reto continuo frente a su poder. En un giro repentino, el suelo bajo mis pies se disolvió. Caí, y el golpe me hizo retroceder, pero el impulso de salvar a Damien me levantó de inmediato. La caída solo avivó la llama de mi determinación. Me encontré rodeada por la maleza, cada hoja parecía susurrar mi nombre, un llamado constante, un recordatorio de lo que estaba en juego. Sudor y polvo cubrían mi piel, pero en mi mente, la imagen de Damien brillaba más que nunca. La verdad de su vida, la inocencia que aún podía abrazar, se entrelazaba con el sacrificio que Severin había hecho. «Debo hacerlo por él», murmuraba, encadenada al poder del amor. De repente, un crujido más intenso resonó detrás de mí, y un sudor frío recorrió mi espalda. Me giré rápidamente para ver al hombre acercándose de nuevo, su risa resonando como un trueno. Mi corazón latió fuerte, y su sombra se alzó más alta que nunca. «Has estado corriendo, pero no sabes a dónde te lleva este camino», susurró, cada palabra alzando la expectativa de un desenlace oscuro. Un fuego creció en mi interior, incapaz de pensar en rendirme. ¿Y si todo lo que intentaba era en vano? Con cada repetido intento de desvanecerlo, sentí que un hilo se iba desgastando, pero la decisión de no fallar no se desvaneció. «Esto no terminará así», afirmé, encontrando fuerzas de donde no sabía que las había. Decidí que este enfrentamiento no sería solo una lucha física. Con cada palabra, con cada intento de atravesar la oscuridad, descubriría su debilidad. «Tú no eres Dios», le grité. «Eres solo un ladrón de vidas, y yo soy el que se atreve a enfrentar la sombra». Las palabras se sintieron potentes, como un espejo reflejando el más puro odio por lo que representaba. Un rayo de luz apareció, proyectándose en el bosque entre las sombras.
Había más en mí de lo que él esperaba, y la idea de que alguien como él pudiera dictar nuestras vidas con temor se volvió cada vez más inaceptable. Sin embargo, la oscuridad del hombre no estaba dispuesta a ceder. ¿De verdad crees que puedes salirme? Comenzó a acercarse, y en su mirada, reconocí la profunda desesperación de alguien que había perdido su camino, buscando devorar lo que nunca podría tener. Mi corazón se disparó mientras todo se preparaba para un clímax inevitable. La confrontación entre luz y oscuridad bailaba a nuestro alrededor, y me pregunté si alguna vez podría encontrar un camino hacia la verdadera libertad. En ese último instante, vi en sus ojos la posibilidad de redención, y la conexión entre nosotros brotó, profunda y sorprendente. La revelación llegó, como un influjo de aire fresco entre todo el horror. Tal vez, incluso en la oscuridad, había un camino hacia la esperanza. Pero antes de que pudiera aferrarme a esa idea, sentí que las sombras se cerraban nuevamente sobre mí. Es solo cuestión de tiempo, querida, dijo el hombre, y la certeza de su voz se deslizó en mi mente como un veneno. La cuestión era, ¿por cuánto tiempo podría contener la oscuridad? Esa era la pregunta cuya respuesta podría cambiarlo todo. Mientras la lucha continuaba, el futuro se volvía cada vez más incierto. Lo único claro era que ya no había marcha atrás. La lucha no solo era por Damian y Soriani, era por mi propia esencia, por ser libre de las cadenas que amenazaban con atar no solo nuestras vidas, sino también nuestras almas. Cuando la noche pareció alcanzar su punto más oscuro, no supe si estaba lista para lo que venía. Las sombras se cernían, peligrosas, mientras mi corazón latía con fuerza, marcando el compás de una batalla que apenas comenzaba. La figura del hombre se acercaba, su intensidad era palpable, y podía sentir su poder envolviéndome como una niebla densa. «Vas a rendirte», me gritó, y su risa era como una espina que se atormentaba en mis entrañas. «No», respondí, la palabra brotó de mis labios, firme como una promesa. A pesar del terror que me rodeaba, recordé la inocencia de Damien, su luz cálida incluso en medio de la oscuridad. No solo estaba luchando por él, también estaba luchando por el héroe que aún anidaba en mí. Así, en un instante de claridad, decidí enfrentar a la sombra. Con un nuevo fervor, corrí hacia él, desafiando el destino que parecía ansioso por atraparme. Mi rugido resonó como un eco en el bosque, y entre el caos, comprendí algo vital: la verdadera fuerza no radica en la ausencia de miedo, sino en confrontarlo y seguir adelante. El hombre levantó su mano, y en su mirada decidí ver la duda, incluso entre el estrés de su risa burlona. «No puedes resistirte siempre. ¿Y tú puedes seguir arrastrándote en la oscuridad?», cuestioné, desafiando su percepción de poder. Su rostro se cerró en un destello de sorpresa, tal vez no se esperaba que su víctima se volviera contra él. Cada palabra fue un golpe que resonó en los rincones de mi corazón, como un llamado a la lucha. De repente, una chispa de luz iluminó el horizonte, algo que ni siquiera el hombre podía prever. Sus límites estaban por desbordarse, como el agua de un río crecido. Su sombra, ansiosa por devorar, empezaba a titubear. Vi en su rostro un breve momento de vacilación, y aproveché esa apertura. «Siempre será una elección», grité, mis palabras reverberando en el aire, construyendo una muralla contra su oscuridad. «Siempre puedes cambiar». Ese pequeño instante fue suficiente para alimentarme. Era una verdad sencilla pero poderosa. Él podría no saberlo, pero su tiempo se acababa. El silencio que siguió era abrumador. No podía permitirme rendirme ni ceder ante el miedo. «Dani necesita protección», repetí, como un mantra, cada sílaba avivando mis fuerzas. En un giro inesperado, sentí que algo dentro de mí se reactivaba. La visión del niño, del hogar que él merecía, se convirtió en la luz brillante que rompía la oscuridad, y en ese momento crucial, entendí que cualquier batalla puede ganarse si se lucha por lo que se ama. Y entonces, con un grito que surgió de lo más profundo de mi ser, corrí. Corrí hacia él. Hacia la oscuridad. Con cada paso, mis temores se volvieron cenizas. Sentí la adrenalina brotar mientras lo encaraba y, en esa danza con la sombra, comprendí que había una fuerza en la vulnerabilidad, en el amor. Todo mi ser ardía como un fuego que jamás podría ser apagado. El hombre, sintiendo el cambio, retrocedió un paso. En ese instante de sorpresa, su rostro se transformó. Mirar la posibilidad de caer fue el instante en que yo realmente levanté la voz. «No te tengo miedo», grité, iluminando el bosque con mi determinación. La sombra comenzó a desvanecerse, como un mal sueño enfrentado por la luz. Mi corazón restallaba, y su risa se quebró, desvaneciéndose en el aire como el humo de un fuego extinguible.
En un giro final, como una escena de una película en cámara lenta, vi a Damien emergiendo entre los árboles, su pequeño rostro lleno de esperanza, y la luz que proyectaba transformó el entorno. Al encontrarme, corrió a mis brazos, y sentí como si el mundo temblara, no por el temor, sino por la victoria en nuestras almas. Soriani se unió a nosotros, y juntos, encontramos la determinación de aquellos que no solo luchan por sobrevivir. La venganza del hombre se convirtió en eco, un grito ahogado en el bosque. Escapa mientras puedas, resonó su amenaza, mas ya no significaba nada, nada. En aquel instante de euforia y triunfo, entendí que habíamos encontrado no solo nuestra salvación, sino un nuevo propósito. Con cada respiración, el peligro se diluía, y lo que una vez casi nos destruyó ahora nos unía. Siempre estaré contigo, le susurré a Damien mientras lo abrazaba, y en esa promesa sentí que la vida, en toda su complejidad, se abría ante nosotros. Lo oscuro se desvanecía, dejando a la esperanza florecer como un destello de luz y amor. Cuando finalmente miré a Soriani, vi en él también el cambio. Ya no éramos solo tres almas perdidas en la noche, habíamos encontrado nuestra verdad, la esencia de lo que significa luchar por quien amas. Nos alejamos, y la oscuridad, incapaz de seguirnos, se quedó atrás. El amanecer se asomaba, un nuevo capítulo en la vida, donde todos seríamos los protagonistas de nuestra historia, y mientras el sol comenzaba a surgir, sellé nuestra victoria con una frase cargada de significado. Porque siempre hay luz, incluso en la noche más oscura, si tenemos el valor de buscarla.